El origen de la autenticidad. ¿Cómo nació realmente el movimiento LGBTQ+, y por qué le importa a tu cerebro? Introducción. El peso de la máscara. Imagina que hoy tienes que ir a trabajar o a una reunión familiar, pero te dan una instrucción muy específica. No puedes usar tu nombre real, no puedes hablar de lo que hiciste el fin de semana, y si alguien te pregunta qué te hace feliz, tienes que mentir. Peor aún, imagina que esa actuación no es por un día, sino por el resto de tu vida. ¿Sientes esa presión en el pecho solo de pensarlo? Esa sensación de asfixia, de estar fragmentado, es lo que la psicología llama disonancia de identidad. A menudo, cuando escuchamos hablar del movimiento LGBTQ+, nos bombardean con fechas, banderas o debates políticos. Muchos creen que es una moda moderna o un grupo que busca privilegios, pero hoy quiero proponerte una mirada distinta. ¿Y si te dijera que este movimiento no nació en los despachos de los políticos, sino en la necesidad biológica de supervivencia de nuestro sistema nervioso? ¿Y si te dijera que entender su origen te ayudará a entender tu propia lucha por la autenticidad, seas o no parte de la comunidad? Hoy vamos a explorar cómo surgió esta chispa, por qué el cerebro humano no puede vivir eternamente en la sombra y qué sucede cuando decidimos colectivamente que el costo de esconderse es más alto que el costo de luchar. Reencuadre. La rebeldía como salud mental. Lo primero que debemos entender es que el movimiento LGBTQ+ es en esencia un movimiento de higiene mental colectiva. Durante siglos, la diversidad sexual y de género no se veía como una variante natural de la experiencia humana, sino como un error de software. En el siglo XIX y gran parte del XX, la psicología y la medicina trataban la homosexualidad como una desviación o enfermedad. Aquí está la revelación. El movimiento no nace para cambiar la sociedad simplemente, nace para detener el trauma crónico. Cuando una persona vive ocultando quién es, su cerebro está en un estado de hipervigilancia constante. La amígdala, el centro del miedo en tu cerebro, está encendida 24/7. Surge cuando el individuo se da cuenta que la adaptación al entorno lo está matando por dentro. El movimiento es el grito de un sistema nervioso que necesita coherencia para no colapsar. Explicación del mecanismo. De las sombras a las calles de Nueva York. Para entender dónde y cómo surge, tenemos que viajar a la noche del 28 de junio de 1969, en un bar llamado Stonewall Inn. 1. El mecanismo de la resiliencia grupal. Antes de Stonewall, ser LGBTQ+ era ilegal en casi todas partes. La policía entraba a los bares, arrestaba a la gente y publicaba sus nombres en los periódicos para arruinar sus vidas. Pero esa noche, algo cambió en la química cerebral del grupo. En psicología, esto se conoce como el paso de la indefensión aprendida a la acción empoderada. En lugar de huir, la comunidad, liderada en gran medida por mujeres trans negras y latinas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, decidió resistir. No fue un desfile, fue una revuelta de personas que ya no tenían nada que perder. 2. La biología de la identidad. ¿Por qué estas personas estaban ahí en primer lugar? La ciencia hoy nos dice que la orientación sexual y la identidad de género tienen fuertes componentes biológicos y epigenéticos. Neurobiología. Estudios muestran que las estructuras cerebrales de las personas suelen estar más alineadas con su identidad de género que con su sexo biológico asignado al nacer. Evolución. Desde una perspectiva evolutiva, la diversidad sexual ha existido en cientos de especies animales. No es un error, es una forma de fortalecer el tejido social y el cuidado de los miembros del grupo. 3. El despertar de la conciencia colectiva. Psicológicamente, Stonewall funcionó como una validación social masiva. Por primera vez, individuos que se sentían rotos o solos vieron que su dolor era compartido.
Esa conexión liberó oxitocina, la hormona del vínculo, y redujo el cortisol, la hormona del estrés, creando la fuerza necesaria para organizar un movimiento que hoy es global. Estrategias prácticas. El camino a la integración. Aunque no estemos en 1969, todos enfrentamos el desafío de ser auténticos. Aquí tienes 3 herramientas basadas en la psicología del movimiento para aplicar en tu vida. Herramienta 1. El escaneo de la máscara. Haz una lista de los círculos sociales en los que te mueves: trabajo, familia, amigos. Pregunta: ¿en cuál de estos siento que mi yo real coincide con mi yo social? Acción: identifica un pequeño aspecto de tu identidad, un gusto, un pensamiento, una emoción que hayas estado ocultando y compártelo en un entorno seguro. La autenticidad se construye en microdosis. Herramienta 2. Reencuadre de la diferencia. Si te sientes diferente, por ser PAS, por tu identidad o por tus intereses polímatas, tu cerebro tiende a interpretar la diferencia como una amenaza. Técnica: cambia el diálogo interno. En lugar de "no encajo", di "mi perspectiva es única y necesaria para el equilibrio del grupo". La diversidad es una ventaja competitiva de la naturaleza. Herramienta 3. La búsqueda de espejos. El movimiento LGBTQ+ creció porque la gente buscó espejos, personas que se parecieran a ellos. Acción: no intentes sanar tu identidad en aislamiento. Busca comunidades, libros o mentores que validen tu experiencia. El cerebro necesita ver para creer que su forma de ser es posible y digna de ser amada. Advertencias y salvedades. Es importante notar que este proceso no es lineal. Para algunas personas, especialmente aquellas con trastornos de ansiedad o trauma previo, salir o mostrarse auténticos puede disparar ataques de pánico. También debemos considerar a las personas con alta sensibilidad, PAS, o TDAH, quienes procesan la rechazo social con una intensidad física real, rechazo sensible. Si este es tu caso, tu ritmo de apertura debe ser mucho más pausado y protegido. No hay una forma correcta de ser tú mismo. Tu seguridad física y emocional siempre es lo primero. Apoyo psicológico. Eres el resultado de una lucha. Si alguna vez te has sentido incomprendido, quiero que mires hacia atrás. El movimiento LGBTQ+ es la prueba de que el espíritu humano tiene una capacidad increíble para regenerarse. Miles de personas antes que tú lucharon contra la idea de que estaban enfermas o equivocadas, y ganaron. No ganaron leyes, ganaron la verdad. Hoy tú tienes el permiso, que ellos no tuvieron, de explorarte. Ten paciencia contigo. Tu identidad no es un destino al que llegas, es un jardín que cultivas. Sé amable con esas partes de ti que todavía tienen miedo de salir a la luz. Han estado tratando de protegerte durante mucho tiempo. Cierre y llamada a la acción. En conclusión, el movimiento LGBTQ+ es mucho más que una celebración anual. Es el registro histórico de cómo la humanidad decidió que la verdad interna es más valiosa que la aprobación externa. Nació de la necesidad de respirar, creció a través de la ciencia y la psicología, y hoy nos ofrece a todos una lección sobre la resiliencia. Si este video te ha ayudado a ver este tema desde una perspectiva más humana y científica, me encantaría saberlo. ¿Cuál es esa parte de tu identidad que todavía te cuesta mostrar al mundo? Déjamelo en los comentarios, leemos cada mensaje con mucho respeto. Y si te interesa saber cómo la mente de las personas altamente sensibles maneja el rechazo social, no te pierdas este video, La psicología del rechazo, por qué duele tanto y cómo sanar. Recuerda, el mundo no necesita que seas perfecto, necesita que seas tú. Gracias por estar en Deeply. Nos vemos en el próximo video.